Bueno, les damos la bienvenida en nombre de la Comisión Directiva del NADAR a este nuevo webinario que es sobre mujeres y ruralidades, acá que va a estar a cargo de las compañeras Vanina, Sabrina y Mariel. Bueno, ya Carolina las va a presentar como se merecen. Bueno, como sabrán o no, el NADAR es el Núcleo Argentino de Antropología Rural, es una institución que ya lleva casi 3 décadas de existencia, fomentando, enriqueciendo, este, creando debates sobre y vinculados a la antropología rural en Argentina. Es sobre todo un espacio de encuentro para quienes están interesados en la antropología rural, es un espacio de discusión donde se tratan problemas vinculados al desarrollo rural, al trabajo rural, a las formas de producción rural, educación en ámbitos rurales, problemas socioambientales, etcétera. Y que es un espacio que crece gracias a la participación activa de las y los socios. Todo esto también para invitarles a que se asocien al nadar, eh, y que se asocien y participen de, de las asambleas, de los espacios de encuentro, que propongan nuevas actividades, que generen. Es un espacio precisamente fructífero para eh, lanzarse a hacer cosas nuevas desde la antropología rural y que no está restringido a quienes se hayan formado en antropología. Este, Así que, bueno, ya podrán ver el mail el mail institucional para quienes quieran sumarse y quienes ya están este, y son socios, socias, invitarles a que participen de nuestros encuentros. Bueno, vamos brevemente, agradecemos a las 3 expositoras, también en particular a Carolina Feito, que fue la artífice de este webinario, a Sergio, que nos hizo la vinculación con la UNICEN, y a la UNICEN en particular, que propició tecnológicamente y está propiciando tecnológicamente este encuentro. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias. Continúa Carolina. Bueno, gracias, Brian. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Yo soy Carolina Feito, la secretaria del NADAR. Bueno, en principio agradecer también a Laura Casamayú, que es la que está detrás de cámara, y a Natalia Cádiz, que hoy no se nos pudo sumar, que es nuestra coordinadora de redes del NADAR, que fue la que hizo toda la difusión del evento, ¿no? Les dejo las redes nuestras, es @antropologiarural, es el Instagram, y nadar.rural@gmail.com es el mail. Así que bueno, vamos a dar paso entonces a este fantástico webinario con estas expositoras de lujo: Mujeres en las ruralidades, interculturalidad, territorio y desigualdad de género. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Sabrina Leofiovine, que es psicóloga, es becaria postdoctoral de CONICET en la Universidad de Morón, y el título de su exposición es La ruta crítica de las mujeres rurales en situación de violencia por motivos de género. Adelante, Sabrina, un gusto. ¿Ahí se me escucha? Perfecto, bueno. Ahí no sé si ya se está viendo la presentación. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en esta organización, en particular a Nadar, que ya fue quien abrió un espacio, también a Unicel. La verdad que tener la oportunidad de esta instancia, de poder compartir y conversar sobre los temas que vamos a exponer
hoy con las compañeras. Creemos que es una muy buena oportunidad, siendo momentos muy difíciles para las ciencias en general, las ciencias sociales en particular, y también para todo lo que tenga que ver con cuestiones de género, en particular en nuestro caso, y en lo que voy a presentar, políticas vinculadas a violencia de género. Bueno, lo que traje para compartir hoy tiene que ver con la ruta crítica de las mujeres rurales en situación de violencia por motivos de género. Este tema se desprende de un estudio postdoctoral, como mencionaba recién Cano, un estudio postdoctoral que pertenece a una beca financiada en la Universidad de Morón y el CONICET, y en particular surge a partir de ver el sesgo urbanocéntrico que en general tiene la violencia doméstica, una mirada, una interpretación sobre qué es lo que sucede con la violencia de género en particular, pero la violencia doméstica más específicamente, e incluso también políticas públicas que de alguna manera intervienen en la prevención, pero también en la asistencia a mujeres en estas situaciones. Y en contrapartida, digamos, con este sesgo más urbanocéntrico, lo que veíamos era esta vacancia de estudios que se dediquen de manera específica a poder comprender cómo es y cómo se despliega la violencia doméstica en los contextos rurales y también las formas en que las mujeres pueden construir la salida de esa situación. Entonces, a partir de estos interrogantes surge esta investigación que está centrada en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también dada la vacancia que hay a nivel general sobre esta temática, lo estamos ampliando también a diferentes territorios a nivel nacional. Dentro, digamos, de este estudio, una de las cosas que nos proponemos es poder comprender justamente cómo se construye la ruta crítica de las mujeres en situación de violencia en contextos rurales. La ruta crítica es un concepto que fue creado por la OMS desde hace ya varias décadas, también lo replica la OPS, que hace hincapié a los caminos sinuosos que las mujeres tienen que transitar a la hora de romper con la situación de violencia, develar la situación en la que se encuentran y buscar respuestas en los diferentes espacios, como puede ser el Estado, para poder salir de dicha situación. Y en el medio se encuentran con diferentes inconvenientes, obstáculos, necesidades de dar ciertas respuestas, accionar ciertas estrategias y también inconvenientes vinculados a sus entornos. Y en todo ese proceso, en esa ruta crítica, como se le suele llamar, en general también suele haber retornos a las situaciones de violencia, con lo cual es una ruta que se suele desplegar a lo largo de varios años. Y me parecía interesante poder hacer hincapié en este elemento de la ruta crítica en las zonas rurales y sobre todo vincularlo a estos elementos que nos convocaban hoy, que tienen que ver con territorio, género e interculturalidad. Lo que podemos ir reconstruyendo muy brevemente, la idea es hacer como un paneo muy general para no monopolizar, pero bueno, en términos generales, la reconstrucción que fuimos haciendo de los trabajos de campo que fuimos llevando adelante, que involucra tanto a entrevistas a profesionales que están asistiendo de manera directa y algunos no de manera directa a mujeres en situación de violencia, también a una encuesta que estamos haciendo a nivel nacional, también a profesionales, y también a diferentes grupos de reflexión que hemos desarrollado con organizaciones sociales de mujeres que vienen también trabajando sobre esta temática. Bueno, dio lugar a diferentes talleres y propuestas de construcción colaborativa de materiales. Y lo que fuimos viendo es que hay ciertas especificidades vinculadas a las ruralidades, que tienen que ver con lo socioterritorial, con lo económico y también con lo cultural, que inciden en cómo se despliega la violencia doméstica en las comunidades rurales y también construyen de manera muy específica esta ruta crítica. En primer lugar, lo que encontramos es que se da estos dos elementos que tienen que ver con el aislamiento territorial y la falta de conectividad, dos elementos que el aislamiento territorial, quizás también con una mirada pensando en el aislamiento muy urbano, pero sí teniendo como una descripción muy general sobre las ruralidades, que son muy heterogéneas en nuestro país, sí vemos que se da este aislamiento entre viviendas y también el aislamiento hacia los centros urbanos, que es donde en general suelen estar los lugares de atención, los organismos públicos, los centros de abastecimiento, de servicios y demás. Y a la vez, por esta gran dispersión y
lejanía que tienen con los centros urbanos, lo que vemos es una gran falta de conectividad, que esto caracteriza a las ruralidades de casi todo el país. ¿Cómo podemos ver estos dos elementos? ¿Cómo se inciden en el despliegue de la violencia y en la ruta crítica? Bueno, en primer lugar, el aislamiento es uno de los elementos que suelen activar los agresores para poder sostener a las mujeres dentro de los ciclos de la violencia. Esto quiere decir alejarlas de sus lugares más cercanos, de sus entornos sociales, afectivos, incluso laborales. Entonces lo que podemos ver es que los varones que ejercen violencia en las comunidades rurales de alguna manera ya tienen una apoyatura dada por esta característica del aislamiento territorial. Y a la vez lo que vemos es que hay dificultades para salir a solicitar ayuda. Esto una compañera del INTA nos decía, bueno, en los ámbitos urbanos una está en una situación de violencia y por lo menos sale y grita y alguien por chusma o lo que fuera, sale a ver qué está pasando, ¿no? Esta realidad en los contextos rurales de mayor dispersión no sucede, e incluso a la hora de poder salir de esa situación, otra compañera también de INTA nos contaba un caso de femicidio en Corrientes en donde la mujer tuvo que transitar kilómetros con 4 de balas de goma, ¿no? En su cuerpo, hasta poder llegar al lugar más cercano y solicitar una ayuda. Pero también lo que vemos que en esta ruta crítica, incluso cuando las mujeres logran salir y logran hacer una denuncia, que acá lo que corresponde al Estado, una vez que escucha y ve la situación de violencia, asigna medidas de protección que son cautelares, pero lo que vemos es que hay una muy gran dificultad para hacer cumplir esas medidas. Si nosotros pensamos en una perimetral, que es una previsión de acercamiento, en los contextos rurales esto es muy difícil. También si pensamos cuestiones vinculadas a los botones antipánicos, las tobilleras electrónicas para los agresores, etc. E incluso lo que vemos también en esta ruta crítica, si suele pasar que las mujeres salen, denuncian y tienen las medidas, luego es muy difícil sostener todo el proceso, todo el circuito que implica la salida del ciclo de la violencia. En general, todas sabemos que no empieza y termina con la denuncia, sino que las mujeres luego tienen que continuar con una cantidad de audiencias, con evaluaciones de los cuerpos interdisciplinarios, tienen que acercarse a la fiscalía si hay incumplimiento de medidas, incluso los espacios socioterapéuticos de acompañamiento implican una frecuencia que en las ruralidades es muy difícil, ¿no? de contar. Y acá una de las promotoras de género, me pareció interesante en una de las entrevistas que hemos realizado en los talleres, justamente nos comentaba lo dificultoso que es, incluso como promotora, poder acompañar y auxiliar a una compañera, dado que se encuentran en situaciones en las cuales ni siquiera tienen conexión para solicitar ayuda en el caso de que ellas también estén en peligro. Bueno, por otro lado, también tenemos las características socioeconómicas que hemos un poco ubicado como otro elemento que tiene que ver con el despliegue de la violencia en estos contextos. Lo primero es que encontramos que hay una división sexual del trabajo rural que tiene una especificidad en términos de distribuir, como en el resto de los espacios sociales, de manera desigual los trabajos productivos y reproductivos. Lo que tenemos incluso mayor desigualdad en los ámbitos rurales es que las mujeres están a cargo de las tareas reproductivas, están a cargo de ese rol de cuidadoras el ámbito de lo doméstico, además llevan adelante diferentes actividades en la producción, pero que en general esas actividades suelen estar invisibles, entonces, o desvalorizadas, ¿no? Entonces lo que encontramos es que hay también un playón para que se dé la violencia económica, dado la previa invisibilidad que ya existe dentro de lo que es su trabajo diario. Y por el otro lado, otro elemento que encontramos característico de las ruralidades, que tiene que ver con la baja autonomía económica que presentan las mujeres. Las mujeres en general tienen falta de acceso a los recursos naturales, no suelen acceder a la tenencia y a la titularización de las tierras, tampoco acceden a los créditos, al sistema crediticio, a las capacitaciones, y tienen serios obstáculos para acceder a las herramientas de trabajo. Y esto acá también vemos como segundo elemento de importancia porque otra forma que tienen los varones que ejercen violencia de sostener a las mujeres dentro de los ciclos de la violencia es con la dependencia económica.
Esto en general se da con todas las mujeres. Si tenemos en cuenta que ya las mujeres rurales están en una situación de mayor dependencia económica de los varones a cargo de las explotaciones agropecuarias, acá tenemos también como otro playón en los cuales los agresores se pueden parar, se pueden de alguna manera activar. Por eso una de las compañeras en uno de los talleres nos decía que lo importante es ser independiente, porque si no, nunca se va a romper justamente ese ciclo de la violencia. Y después, por último, lo que tenemos son características más vinculadas a lo cultural. Acá lo que encontramos es que hay una diferenciación muy clara con respecto a la conceptualización de las violencias. Cada espacio social tiene las suyas y de alguna manera estos espacios van construyendo las propias, y que también esto implica criterios de justificación y naturalización de las violencias contra las mujeres muy específicas. Vemos que en general también la cuestión vinculada a lo económico hace que esta justificación y naturalización tenga como mayores elementos distintivos. Lo que nos comentaban varias compañeras es que cuando hay familias que son varias trabajando en un mismo predio y hay una denuncia por violencia y eso implica la exclusión del hogar de ese varón agresor, implica que se desarme de alguna manera esa acción o esa cosa colaborativa a nivel de lo económico, ¿no? Entonces, al interior de la familia se decide también arreglar estas situaciones como para que no desarmen económicamente el espacio social económico. Pero también lo que vemos, como nos comentaba acá una de las compañeras, parecía bastante distintivo, hay algunos elementos que son vinculados a lo económico en torno a la justificación de los varones en relación a situaciones que tienen que atravesar como proveedores de los espacios de los hogares, cuando tienen que atravesar estas circunstancias que generan cierta frustración, hay como cierta naturalización de esta descarga con las compañeras. E incluso otra compañera de Quinta nos hablaba de la idea del castigo, ¿no? Cómo circula dentro de ciertas comunidades la idea de que el compañero castigó a su compañero. Entonces es necesario, de alguna manera, empezar a conocer cuáles son las especificidades socioculturales que dan cuenta de particularidades que se dan en estos contextos para pensar las cuestiones vinculadas a la violencia. Entonces, en términos generales, lo que encontramos son rutas críticas que son dificultosas de atravesar para las mujeres rurales, como son para todas las mujeres. En este punto consideramos que es necesario también hacer hincapié en eso, pero sí vemos que hay una cantidad de elementos de desigualdad territorial, de clase y demás, que hacen que de atravesar esas rutas críticas sean aún más complejos. El aislamiento territorial, el aislamiento provocado por el agresor, esta dificultad de salir de sus hogares para solicitar ayuda, complejiza la situación de poder empezar a romper con el silencio de la situación de violencia. Y también lo que veíamos y varias compañeras nos comentaban es lo que le sucede a muchas mujeres que en las comisarías reciben los malos tratos y que no son escuchadas, que no son tomadas en cuenta, pero también dotado de cierto prejuicio con respecto a ciertos agentes de seguridad, en los cuales avalan que haya esta violencia, dado que, bueno, en los territorios rurales la gente es más agresiva, ¿no? Hay más brutalidad, hay como esta cosa más salvaje, ¿no? Y de alguna manera hay como una... no darle credibilidad a lo que están las mujeres relatando. Y además, otra cuestión que nos parece interesante para sumar a esta ruta es la falta de anonimato, ¿no? En general, las mujeres en las zonas urbanas van a denunciar una comisaría y es muy difícil que tengan un conocimiento directo. En las zonas rurales se conocen, digamos, a las personas que están dentro de las comisarías más cercanas y esto dificulta bastante a la hora de llegar y enfrentarse a alguien conocido. Y por último, digamos, lo que vemos son estas dificultades que tienen que ver con la efectividad de las medidas cautelares, como decíamos, y la adecuación de las respuestas que da el Estado, y que además la falta de autonomía económica hace que sea más complejo salir de esta situación. Ya voy cerrando. Como conclusiones mínimas y primeras, para también disfrutar acá la conversación con todos y todas las que están presentes,
me parecía interesante poder plantear esta idea de desurbanizar todo lo que tenga que ver con la mirada con respecto a las violencias de género. Empezar a pensar que lo que sucede con las violencias no es algo que suceda a todas las mujeres por igual, sino que dentro de esa pretensión universal de poder llamar a las mujeres víctimas, también como otro término que se suele utilizar, víctimas de violencia, hay especificidades que son necesarias tenerlas en cuenta. Y para eso pensamos que incorporar la perspectiva interseccional y poder pensar otras categorías de opresión que están ahí articulando, son necesarias tenerlas en cuenta. Creemos que desde los feminismos descoloniales se puede hacer esta apertura. No pensarlo como un feminismo más civilizatorio, ¿no? De poder ir y de alguna manera liberar de cadenas del salvajismo, ¿no? Como se suele pensar en los ámbitos rurales, sino pensar y deconstruir desde los feminismos junto con las comunidades con las cuales intervenimos. Y de manera concreta, pensar las políticas públicas, es necesario empezar a readecuarlas, pensarlas en los territorios, pensar continuidad de equipos de trabajo y necesario articular de manera comunitaria con los que están en los territorios, ya sea trabajadores y trabajadoras que no asisten de manera directa, como nos hemos encontrado a lo largo de todo el país, pero que tienen incidencia en las comunidades, que tienen relación con las mujeres que conocen perfectamente cómo son estas situaciones, y también con las organizaciones, en particular con las promotoras de género. Que como decía una compañera de Linda, cuando las trabajadoras nos vamos de las comunidades, las que quedan son las promotoras, ¿no? Las que quedan ahí de noche para auxiliar a las compañeras que están en una situación de riesgo. Bueno, un poco para terminar, digamos, en sintonía con esto que le venía diciendo, me parecía esta frase interesante de Verges, que decía, palabras de la militante autóctona australiana, Lila Watson: si habéis venido a ayudarme, para no es tiempo. Pero si habéis venido porque vuestra liberación está ligada a la mía, entonces trabajemos juntos. Bueno, esa es un poco la idea de las metodologías feministas, poder repensar estas situaciones de violencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sabrina, súper interesante. Vamos a dejar el espacio de preguntas para el final. Si les parece, vayan anotando, pueden ir mandando por el chat también preguntas si tienen alguna dificultad de conexión. Bueno, vamos a presentar a la doctora Mariela Pena. Mariela es antropóloga, es investigadora asistente del CONICET, trabaja en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es docente en la misma facultad. Su exposición se titula Conflictos ambientales y género en la agenda feminista. Adelante, Mariela. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de Nadar, Carolina, a mis compañeras de panel también, a la UNICEN, a todos los que hicieron posible este espacio de intercambio en estos momentos que bueno, estamos transitando de la mejor manera, pero con bastantes dificultades, ¿no? Bueno, yo iba a presentar, o quiero aprovechar esta oportunidad para presentar el trabajo etnográfico que vengo haciendo a partir del estudio de caso con mujeres organizadas en el movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, el MOCASE, ¿sí? Yo sé que para quienes están en el mundo de la antropología rural es una organización muy conocida, entonces no me voy a detener en eso, pero por las dudas no quiero pasar por alto, bueno, que se trata de una organización de poblaciones de zonas rurales marginales de Santiago del Estero, de adscripción campesina e indígena, que surge en la década de 1990 a raíz de conflictos en relación a la defensa de las tierras que habitaban tradicionalmente a partir de lo que fue el avance de la frontera sojera o del agronegocio sobre esos territorios. Pensando un poquito en la línea de lo que estuvo comentando Sabrina, más allá de mi presentación hay un poco de contraste porque, bueno, yo justamente me especializo en contextos donde las mujeres rurales han logrado una organización social y política, ¿no? Y también pensaba a la hora de preparar esta exposición que, bueno, que no puedo pasar por alto que estamos en un contexto en el cual esa organización
construida, ¿no? Y la identidad política de estas mujeres campesinas con las que trabajo y que le funciona de sostén, ¿no? Un poco como contrapunto de esta situación de aislamiento a la que se refería Sabrina, está siendo amenazada, ¿no? Entonces pensaba que, bueno, nos enfrentamos a un gobierno de ultraderecha que justamente, digamos, pensando en 3 puntos, en primer lugar, niega el conflicto climático que estas organizaciones y sujetas denuncian, fomenta el agronegocio y a las industrias extractivas a las cuales estas sujetas se oponen, y también, obviamente, en el plano ideológico está atacando, ¿no? A los feminismos que forman parte de esta identidad política y también de quienes nos estamos ocupando de pensar estas temáticas, ¿no? Entonces, me parece que, si bien ahora hago una alusión a los procesos que vengo siguiendo, es un año muy particular, ¿no? Es un año en el que, bueno, yo vengo estudiando un proceso, y me parece que un proceso que se viene dando desde fines de la década de 2010 o mediados hasta 2024, y este año me parece que sí es un nuevo año que todavía no hemos llegado a pensar como se merece, pero que es un contexto disruptivo, ¿no? En estos planos que venía mencionando. Bueno, yendo al punto de estos procesos que vengo siguiendo, hay como dos ejes que están vinculados, de los que voy a dar cuenta. Uno es digamos, la construcción del rol político de estas mujeres campesinas como proveedoras de alimentos sustentables, ¿no? Esto a la vez está fortalecido a partir de proyectos de economía social y popular que también están siendo amenazados. Y por otro lado, el proceso mismo organizativo en tanto feministas campesinas y populares, que a su vez las ha llevado a forjar alianzas con otros sectores sociales, ¿no? de los movimientos del campo popular, vamos a decir. En relación al primero de estos ejes, que tiene que ver con los alcances y características del accionar de las mujeres campesinas, se trata de experiencias agroecológicas que a su vez se inscriben en proyectos estatales de la economía popular, en una trayectoria organizacional que, si se quiere, tiene tintes más autonomistas, ¿no? Que los diseños de las economías sociales y populares más recientes. Entonces, acá, digamos, yo venía complejizando en torno a la pregunta por las posibilidades de reapropiación de estos proyectos económicos que son diseñados desde una perspectiva estatal, ¿no? Pensada de un modo homogéneo, como sectores populares también, desde un sesgo urbanocéntrico, diría la doctora Logione, nunca le digo así, Sabrina. Entonces, digamos, ¿cuáles son las posibilidades de reapropiación en el marco de una territorialidad específica, ¿no? De estas mujeres campesinas en esta organización que posee una extensa trayectoria en torno a la agroecología, de una manera más amplia, más allá de lo técnico-productivo del proyecto agroecológico, sino que incluye aspectos culturales, identitarios, ontológicos, si se quiere, políticos, etc. En la cual el feminismo campesino y popular es parte de esta estrategia más integral de construcción alternativa. Sobre este lienzo, los programas de subsidio estatal empleados durante los últimos años han sido reinterpretados y reutilizados de manera creativa. En el MOCASE, la Escuela de Agroecología y la Universidad Campesina trabajan de manera estrechamente vinculada a lo que se llama la Secretaría de Producción del movimiento, en la cual, si bien trabajan alrededor porque son números construidos cualitativamente, pero trabajan alrededor de 300, o trabajaban hasta el momento que hice esto, en 2024, 300 campesinos y campesinas,
por la lógica interna de privilegio a la hora de otorgar los subsidios, la mayoría de quienes son beneficiarias de estos subsidios y que trabajan en la economía social y popular y se encargan de estos proyectos son mujeres, ¿no? Una de las formas de trabajar es, digamos, se disponen, se distribuyen y ejecutan estos subsidios a partir de la organización de lo que son proyectos productivos, los cuales generalmente abarcan a más de una comunidad rural campesina. En la mayoría de los casos, los modos típicos de armar un nuevo proyecto parte de alguna forma de organización campesina preexistente, pero también se emplean como forma de llevar nuevos saberes y nuevas formas de trabajo a nuevos asentamientos o enclaves rurales, ¿no? Desde una comunidad a otra, llevando no solo el conocimiento, sino también el trabajo. Como esta organización, como, bueno, Mocase, viene desde hace años elaborando estas prácticas y saberes de la agroecología, muchos de estos emprendimientos se orientan desde este mismo paradigma, ¿no? Se trata de productos de alimentos, productos, por ejemplo, orgánicos como la miel de abejas, dulces, alpargatas a partir de la recuperación de cuero caprino, quesos, no son veganos, ¿no? Son agroecológicos, pero no veganos. Esto entonces implica la recuperación y o revalorización de saberes y recursos tradicionales, pero además de eso un trabajo político, ¿sí? Que es realizado por la mayoría de mujeres que coordinan este área. Entonces ellas también se ocupan de impartir formación y lo que denomino prácticas pedagógicas, ¿no? Lo que enmarco, no es que lo denomino yo, sino que lo que enmarco como prácticas pedagógicas tendientes a no solo a fomentar, sino a fortalecer sentidos previamente construidos por esta organización más amplia. Básicamente hay, digamos, tres pilares, ¿no? Uno en este trabajo político-pedagógico que tiene que ver con la reivindicación de la organización comunitaria y cooperativa, la producción ecológicamente sustentable y la defensa colectiva del territorio y la biodiversidad, ¿no? Puede pensarse esto como lo que Lev ha definido como pedagogías ambientales, ¿no? Como una forma de constituir saberes que vinculan tanto la biodiversidad como la diversidad cultural de las poblaciones que trabajan en estos proyectos. En el Mocase, bueno, estos programas tuvieron un impacto muy fuerte, ¿no? Porque desde la economía social pudieron como articularse estas formas organizativas previas, que como dije, por un lado continúan con saberes y prácticas campesino-indígenas, pero por otro lado incorporan y mixturan nuevos saberes adquiridos por los jóvenes en la escuela de agroecología, ¿no? Por ejemplo, hay una práctica ya habitual que es medir la calidad del agua, ¿no? Que los jóvenes aprendieron en la contaminación del agua, ya es una práctica común en las comunidades campesinas que se incorpora a partir de los aprendizajes en la escuela de agroecología. En este marco, yo fui reconstruyendo al menos tres cuestiones que favorecieron a las mujeres o que vienen favoreciendo a las mujeres que venían participando de proyectos agroecológicos sostenidos, como digo, desde la economía social. Por un lado, las dinámicas de la división de trabajo, ¿no? Estas se asentaron sobre las claves que ya venía construyendo la organización, que tienen que ver con incorporar de manera paulatina a las mujeres en el trabajo político y en la producción, resignificando los roles también de las tareas de cuidado, son cuestiones que vienen como de la mano, obviamente, desde la premisa de que las tareas no se deben diferenciar por género. Por supuesto, esto es un trabajo en construcción, ¿no? Pero está el sentido construido en esa dirección. Entonces, por ejemplo,
cosas así anecdóticas que fui viendo que se repetían como parte de estas cuestiones son, por un lado, obviamente, la incorporación de varones en tareas consideradas tradicionalmente femeninas, ¿no? Que cocinen en los merenderos, que, bueno, esto, el uso de la chicana para que los varones, bueno, vayan a lavar, vayan a cocinar. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con la incorporación, la necesidad de incorporar tareas consideradas masculinas, ¿no? Desde cuestiones de fuerza física, como, no sé, limpiar caminos, pero más importante que eso, en la construcción más subjetiva, es la cuestión de administrar el dinero, ¿no? De estos pequeños proyectos, aprender a gestionar el dinero, bueno, generó como una redistribución bastante importante en lo que es la división de tareas según el sexo, ¿no? Pero también, y para mí también quizás más relevante en lo que yo fui pudiendo conocer, es que estos proyectos fomentaron no solamente los proyectos, sino como que pudieron darle fuerza o impulso a algo que se venía construyendo previamente, que es la participación política de las mujeres hacia afuera de sus comunidades, ¿no? Vuelvo a pensar en esto de la violencia y el aislamiento, porque justamente las mujeres hablaban de, bueno, decían, los celos del varón son incompatibles con esta forma de vida, ¿no? Hablaban de una de las compañeras que a partir de que había empezado a salir quiere decir ir a eventos, ¿no? A participar de la organización política, junto a otros y a otras, se había disuelto esa pareja, ¿no? Es como que, y bueno, porque, o sea, un tipo celoso no puede, son incompatibles con esta forma de vida que implican viajes, salidas a encuentros, reuniones, tiempos destinados a la militancia, bueno, etc. Y por último, otra parte de este proceso que vine siguiendo fue lo que pasó durante el emergente del COVID, de la pandemia, que genera, digamos, no tanto en las comunidades rurales, pero sí en los pueblos aledaños a las comunidades, bueno, un crecimiento exponencial del hambre y de la pobreza de los sectores urbanos que se dedicaban a tareas remuneradas. No tanto así a las comunidades que estaban más adentro y que vivían en gran medida o podían autosustentarse con su propia producción. Entonces, la posibilidad de estar organizadas en estos proyectos cooperativos y en comunidades políticas posibilitó a las mujeres no solamente hacer frente a la coyuntura de emergencia al interior de sus hogares o de sus comunidades, es decir, paliar el hambre, lo cual no es poco, sino que organizaron para los pueblos ollas, merenderos, comedores populares. Y este hecho, que podría pensarse como, bueno, una vuelta de las mujeres al rol de cocineras, ¿no? O a los roles domésticos, les permitió a ellas, según mi mirada, construir un rol político, ¿no? Una cuestión, un capital político, en tanto somos nosotras las proveedoras de alimentos sustentables. Entonces, eso les permitió ganar capital político tanto hacia el adentro de su organización como hacia afuera, hasta las alianzas con los feminismos populares, con los movimientos sociales, etc. Lo cual después despertó un montón de problemas, y que confirmó que yo tenía razón en que ganaron capital político y, bueno, todo tuvo sus costos, ¿no? Empezaron las rispideces internas. Pero bueno. Perdón, Mariela, te quedan 3 minutos. Sí, bueno, es que, bueno, si quieren puedo cerrar ahí porque ya es un montón. Me parece que, nada, plantear este proceso y dejar abierta para seguir charlando, para dialogar o para lo que sea, para reflexionar, la preocupación no solo por
la relevancia que tienen estos procesos como estrategias de resiliencia para estas mujeres, que no es poco, nuevamente pensando en contextos de mucha marginalidad y de mucha precariedad y de muchas violencias, sino, bueno, también, ¿no? No olvidar el marco de este caso aislado que uno desde las ciudades puede pensar, bueno, Santiago del Estero y las mujeres rurales, sino pensarlo también en el marco de los procesos que están teniendo lugar a nivel más amplio, ¿no? Política y económicamente a nivel global, ¿no? De cómo estas situaciones están siendo amenazadas y qué pasa con las mujeres, ¿no? Y con todos estos procesos que se habían tejido con los retrocesos. En todos estos procesos que obviamente tienen sus dificultades y sus lados oscuros, ¿no? Pero que bueno, que existen, que eran procesos. Así que bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias. Mariela. Vamos a darle paso a la licenciada Vanina Bianchi. Vanina es psicóloga. Trabaja en la Universidad de Morón, es integrante del proyecto Accesibilidad al Sistema de Salud de Mujeres Migrantes de la colectividad boliviana, pertenecientes a la agricultura familiar del periurbano bonaerense, y es docente en Psicología Comunitaria de la Universidad de El Salvador. Va a presentar su trabajo, La salud de mujeres hortícolas del periurbano bonaerense. Adelante, Vanina. Gracias, Caro. Me sumo a los agradecimientos y saludos que también hicieron las compañeras. Bueno, contenta de poder compartir este espacio. Iba a pedir si podían compartir ustedes, porque no me permite a mí la presentación que había preparado para el día de hoy, contarles que, bueno, esta presentación, digamos, es parte de mi trabajo de tesis doctoral. Trabajo con temas que vinculan la salud y los cuidados, particularmente de mujeres migrantes que residen en la zona del AMBA. Y un poco la presentación buscaba, digamos, ir articulando todo lo que tiene que ver con estas ideas de territorio, interculturalidad y género y desigualdades, fundamentalmente desigualdades de género. Para dar inicio, cuando surge la propuesta de armar este conversatorio y teniendo en cuenta un poco las temáticas y la presentación de las compañeras, a mí se me ocurre empezar para traer a cuestión y a discusión cómo muchas veces los proyectos de investigación, en mi caso también vinculado a mi tesis doctoral, las metodologías feministas son una herramienta muy importante para pensar no solo el diseño, sino también cuál va a ser nuestra articulación, digamos, con esa población con la que queremos trabajar. Muchas veces encontramos que hay marcos teóricos conceptuales muy robustos, muy enriquecidos, con teorías feministas, decoloniales, enfoques interseccionales, pero después, muchas veces, la parte del diseño metodológico, la selección de las herramientas, siguen teniendo ciertas lógicas extractivistas que justamente no permiten una implicancia, del lado de mi caso como investigadora, en el trabajo con la población con la que decido llevar adelante mi investigación. En este caso, para mí, empezar, digamos, describiendo un poco qué el AMBA y las características socioterritoriales es fundamental porque, seguramente muchos de aquí lo conocen, pero como el público es muy variado, el área metropolitana de Buenos Aires, digamos, cubre más o menos unos 13.000 kilómetros cuadrados y solo tiene una mancha urbana de 2.500 kilómetros. En esas zonas perirurales y rurales son zonas de mutua y permanente influencia con las zonas urbanas, pero también el área metropolitana de Buenos Aires es de las zonas más extensas a nivel latinoamericano, e incluye tanto Ciudad de Buenos Aires como unos 40 municipios, más o menos para ubicar desde Campana hasta La Plata, encuentra un límite natural en el Río de la Plata y otro límite en lo que sería la ruta provincial número 6. Bueno, un poco para describir, el AMBA es un territorio de contrastes. Podemos encontrar los índices más elevados de riqueza, pero también de pobreza. Podemos encontrar elevados índices de empleo informal, dificultades en acceso a servicios básicos. Y también el AMBA es el territorio en donde la población migrante, un 73% de la población migrante que reside en nuestro país, habita en el AMBA. Pero también tiene la particularidad, estamos hablando de
del total de migrantes en Argentina, que son un 4,2% de la población total, un poco menos de 2 millones de personas, un 73% se ubica tanto en Ciudad de Buenos Aires como distribuidos en estos 40 municipios que yo mencionaba. Fundamentalmente quienes más migran, digamos, son mujeres, en relación a los varones. Lo que yo quería mencionar era que para mí me parecía muy importante porque la población que reside, la población migrante que reside en el AMBA, de ese total, digamos, yo me ocupo de trabajar fundamentalmente con personas migrantes que provienen de Bolivia. Porque si bien, digamos, como decía, es un territorio de contrastes, también es una zona pujante en relación al desarrollo productivo de nuestro país, y dentro de esas actividades más relevantes, como actividad de producción primaria, hasta la producción de alimentos y la horticultura, que es la que concentra una mayor cantidad de población boliviana trabajando. Para la relevancia que tiene para nosotros es que en el AMBA aproximadamente son 14.800.000 personas las que habitan, y el trabajo de esta población permite el abastecimiento de verduras y frutas frescas. Entonces, digamos, es clave el aporte que esta población realiza para todo el territorio. Dentro de estas características y de la situación, digamos, la sostenibilidad de la vida y del trabajo para esta población se da, digamos, atravesadas por estas vulnerabilidades que yo recién mencionaba, con dificultad de acceso a la tierra, contratos formales, por ejemplo, digamos, empleos también, digamos, muy precarios, son las situaciones de falta de acceso a servicios básicos, y también, digamos, en relación al estudio y pensando, digamos, las gestiones en torno a la salud, la población migrante en Argentina, digamos, existe la ley, que es la 25.871, que tiene, digamos, que es la herramienta jurídica que plantea una cobertura en términos de acceso a ciertos derechos que tienen que ver con la justicia, con la educación, con el trabajo y con la salud. Ley que, cuando empecé a indagar en mi investigación sobre acceso a los servicios de salud, es desconocida por la mayoría de los participantes de la investigación y refieren, digamos, a que los componentes vinculados a esta ley desconocen que son una cobertura para asegurar o garantizar el derecho a la salud, el derecho al acceso a los servicios de salud, a recibir una atención adecuada y fundamentalmente un trato respetuoso. Un poco para adelantarme y para no extenderme en la presentación, de las barreras principales que empiezan a emerger en las entrevistas. Yo decía, bueno, para mí el desafío estaba en toda esta descripción que yo hago del territorio, cómo se inserta sociolaboralmente la población migrante, el valor social, productivo y económico que ellos tienen, entender la sostenibilidad de la vida en este contexto. Aparte, una ley que está siendo puesta en cuestión, o por lo menos que se instalan sinsentidos en torno a pensar al migrante como un nuevo enemigo. Bueno, un poco basándome también en estudios previos, yo sabía que posiblemente al trabajar en esta temática, lo primero que me iban a empezar a surgir eran relatos y experiencias en situaciones de discriminación, situaciones vinculadas a expresiones de violencia, a negarles la atención. Entonces, para mí el primer desafío fue pensar qué instrumentos podía llevar adelante y qué tipo de herramientas para relevar estos datos eran posibles. Entendiendo también que es una población que, digamos, tiene jornadas laborales muy intensivas y extensas, que gran parte, digamos, depende si están o no vinculadas a un espacio cooperativo asociativo, pasan de la quinta a los mercados, a mercados locales, entonces que también era muy difícil el acceso y poder generar entrevistas en donde las participantes se sientan cómodas al momento de decidir participar y poder compartir sus experiencias. Mayoritariamente lo que me encontré fueron con que al pensar a indagar acerca de las gestiones de salud, la mayoría de las mujeres relataba, depende, digamos, hago un paréntesis, dependía la inserción, ya sea que pude acceder a entrevistarlas en los mercados o en sus quintas, a aquellas que no formaban parte de una asociación o de una cooperativa, y aquellas que formaban parte de asociaciones o cooperativas, pudimos acordar entrevistas grupales. Esto para mí fue fundamental porque las experiencias y los relatos no se diferenciaban en uno u otro grupo.
sino fundamentalmente lo que había era una afectación en relación a las experiencias traumáticas que habían transitado ellas o algunos de sus familiares, y el espacio de la grupalidad que brindaba esta entrevista en conjunto permitía a veces desdramatizar situaciones realmente muy cruentas para ellas, muy traumáticas, situaciones que han sido adversas, y muchas veces, digamos, el compromiso después quedó con aquellas personas que participaron en entrevistas individuales, poder tener un cierre grupal, porque, digamos, por la zona había la posibilidad de generar algún espacio común como para poder dar ese salto y que esas experiencias vividas aisladamente pasaran a estar en un espacio común con otras, poder ser socializadas y también poder ser repensadas o resignificadas. La mayoría de las mujeres, como algunas características generales, que pasa como en otros grupos, se encargaban ellas de gestionar cuestiones de salud para sí, pero fundamentalmente para terceros. Las situaciones que ellas registraban de vinculación con los servicios de salud era en una situación de guardia. Entramos directo al quirófano, digamos, sí, cuando le preguntaban, bueno, ¿cuál fue tu última consulta? Posiblemente había sido alguna operación o alguna situación de emergencia grave. Mayoritariamente recurrían a servicios de salitas de barrio, o sea, lo que tendría que ver con la atención primaria de salud, a hospitales, y en casos muchas veces por una cuestión de tiempos y cómo esos tiempos las desvinculaban de su trabajo productivo o su permanencia en los mercados, preferían, digamos, recurrir a un consultorio privado. Describía un poco, digamos, las distintas actividades que realicé con ellas, de entrevistas grupales, acompañamiento en las jornadas de trabajo, bueno, también armamos talleres, grupos de discusión. El desafío estaba, digamos, en pensar, digamos, desde un enfoque intercultural también, digamos, ¿no? Pensando las limitaciones que tienen los servicios de salud para incorporar las distintas perspectivas de las usuarias. Digamos, si bien nosotros contamos con programas de interculturalidad en salud, la mayoría está orientado a población originaria, entonces desatiende o desconoce las particularidades, las necesidades, los conocimientos y las prácticas de la población migrante, lo que limita mucho no solo el acceso a los servicios, sino la sostenibilidad dentro de esos servicios. Y fundamentalmente, digamos, conocer también cómo se articulan, digamos, distintas decisiones y distintas formas de abordar el proceso de salud-enfermedad, que no siempre se recurre a la salita, sino que muchas veces, de acuerdo a cómo se van organizando las jornadas laborales y los tiempos que insuman esas jornadas, las mujeres van recurriendo, digamos, a otro tipo de estrategias que muchas veces ellas denominan fundamentalmente como medicina casera. Me pareció interesante para entender las barreras que empezaron a emerger en estos encuentros y en estos espacios de discusión que tenían que ver con aspectos que ellas vivenciaban de discriminación, en donde se les negaba la consulta. Una de ellas decía, bueno, el maltrato que recibís cuando no te dan el turno y cuando te lo dan también. Después, otras de ellas comentaba que muchas veces algunas se han bajado de los monotributos sociales porque con la idea de que si tenés un monotributo no te van a atender, no corresponde que te atiendan en una salita, iban, insistían una y otra vez, de, bueno, yo sabía que igual me tenían que atender, pero igual me negaban la consulta cada vez que iba una y otra vez o no podía acceder a un turno, entonces a veces prefería bajarme del monotributo. Entonces, como muchas veces se terminan tomando decisiones desconociendo también algunas herramientas jurídicas que pueden ser de protección en ese momento, que era lo que empezaba a emerger también en las entrevistas. Otra cuestión que pasaba es que el hecho de muchas veces de circular en los hospitales y tener que gestionar cuestiones de salud para familiares hacía que no estuvieran, digamos, trabajando tanto en las quintas como en los mercados. Y había un reproche a nivel familiar, ellos lo ponían en estos términos, en donde generalmente se les decía, bueno, vos estuviste afuera o no hiciste nada en todo el día. Invisibilizando, digamos, la relevancia que tenían las tareas que estaban cubriendo y cómo ellos hacían, digamos, a la sostenibilidad de la vida de otros miembros de la familia. Me parece interesante que muchas de las compañeras en las entrevistas comentaban que no solo una vez que conseguían los turnos, después poder interactuar fundamentalmente con los médicos generaba muchas limitaciones que despertaban temores. En las entrevistas yo tomo ahí un fragmento y dice, no me digas solo el diagnóstico que da miedo.
en uno de los relatos, una de las productoras, después de la tercera guardia donde va y que recibe, digamos, situaciones de maltrato por parte del personal médico, cuando la revisaban por situaciones de hemorragia, automáticamente le decían que tenía que ir a hacerse una biopsia. Ella desconocía el término biopsia, se terminaba yendo, hasta que a la tercera vez, en una guardia distinta, encuentra una dupla de médicas que amorosamente la calman, le explican lo que se trata de una biopsia, y es cuando ella accede. Finalmente después se termina confirmando un diagnóstico y tiene que recibir un tratamiento oncológico. Pero en el discurrir, digamos, así, digamos, desde una situación extrema a situaciones en donde muchas madres la estrategia es entrar con sus hijas a los consultorios para que no salgan llorando. Entonces la cuestión que se ponía era muchas veces que el vínculo con los servicios de salud terminaba siendo algo traumático, algo vinculado con el despertar de ciertos temores y el no saber qué hacer después, incluso cuando se recibe un diagnóstico, como algo del quedar paralizadas frente a esa situación. Cuestión que muchas veces en las entrevistas, al socializar esas experiencias que se vivían aisladamente, lo que se recurría eran a pensar otras estrategias, o ir en grupo, ir en dupla a pedir los turnos, o pensar, digamos, de pasar esa información de qué enfermera es más amable dentro de un servicio de salud, y así sucesivamente, como para pensar estrategias, digamos, bien específicas para poder cubrir alguna necesidad cuando se va, por lo menos, a un centro de salud, poder tener un mínimo de cobertura o una atención respetuosa. No quiero demorarme más. Lo que surgió como interesante, digamos, de las entrevistas a uno y otro grupo es que en los municipios en donde había un mecanismo de denuncia que estaba por fuera, digamos, del típico libro de quejas que hay en una salita o en un hospital, lo que empezó a surgir es que cuando hay este tipo de situaciones se pueden denunciar por fuera del ámbito en donde se suceden, salirse, digamos, de ese espacio terminaba no personalizando el conflicto y colaboraba, digamos, para ellas en sentirse muchísimo más seguras en poder realizar una denuncia, en mantener su anonimato. Y en ese caso también lo que veían es que generalmente cuando la denuncia caía por fuera del espacio en donde habían sido atendidas, había algún tipo de gestión que podía modificar esa situación. Bueno, la idea era compartirles este trabajo que estoy llevando adelante, poder, creo que bueno, un par de información me fui pasando para no pasarme yo de tiempo, pero creo que hasta ahí sería todo. Gracias, Caro. Bueno, agradecemos a las tres expositoras de lujo y abrimos espacio de preguntas, comentarios, debate. Bueno, yo quiero arrancar con una cuestión más general para las tres. Me gustaría preguntarles, en todos estos trabajos que vienen realizando hace tanto tiempo, ¿cómo las interpeló o cómo deconstruyen ustedes su propio rol como mujeres investigadoras, ¿no? Trabajando en cuestiones de género. Y bueno, ¿qué logros y qué desafíos ven en esta cuestión de estar trabajando desde estas temáticas siendo mujeres investigadoras, ¿no? No sé quién se anima. Bueno, medio por el orden. Bueno, siempre es un desafío. La idea de repensarse como en el rol de investigadora en los territorios siempre es un desafío. En mi caso en particular, como también yo trabajé muchos años en asistencia a mujeres en situación de violencia, en espacios urbanos, hay un backup ahí de laburo más de intervención técnico, que me permite tener como cierta espalda a la hora también de escuchar ciertos relatos, que muchas veces refieren a situaciones de mucho sufrimiento, pero también como me parece que esto que les compartía en una de las filminas, esta idea de también pensarnos con el paraguas del feminismo, por lo menos el feminismo decolonial, que a mí me parece más interesante para poder pensar estas juntas. Esta idea también de lo no civilizatorio, ¿no? Esta idea de no ir como investigadora a repensar desde un lugar directivo con las comunidades, en particular con las mujeres. Me parece que es necesario siempre encontrar como esas puntas de orillo que permiten como salir de ese rol que es muy fácil de
llenar. Y ahí me parece que tanto las metodologías feministas en investigación y los feminismos en general tienen un aporte para poder pensar en conjunto también con las comunidades. Bueno, yo respondo algo porque es una pregunta que da para, para un montón. No, una de las cosas que quería retomar también porque el cierre de Sabrina ahí citaba algo sobre que es un poco la perspectiva de los feminismos descoloniales, ¿no? Que es esto de no ir a ayudar, sino pensar de qué modo las problemáticas nos entrelazan, ¿no? Y, a ver, siendo blanca, clase media, urbana, no soy porteña porque soy del conurbano, pero casi viajando a zonas rurales de Santiago del Estero, es imposible y no cargar, ¿no? Con el conflicto, con la corporalidad. Y a mí en ese punto creo que me aferré o ¿no? Como que usé como herramientas algunas reflexiones de las metodologías feministas que van en este sentido también de hacerle lugar al conflicto y construir desde ahí más que negar el privilegio. Y creo que en mi caso hubo algo que en la construcción, ¿no? Que se da hasta el día de hoy con las mujeres con las que vengo trabajando, yo creo que hay algo de eso que creo que fue recibido, ¿no? De no posicionarme en un lugar de vengo a ayudar, ni tampoco en un lugar de soy igual que ustedes, ¿no? Porque mi temor más grande era voy a estudiar agroecología y o sea, a veces me cuesta como que me hace el chiste mi familia, me dice, pero escúchame, ¿qué hablas de agroecología si se te seca la planta en la maceta? Y un poco esa cuestión, ¿no? De estar ahí y tejer un vínculo desde, bueno, ¿qué tienen? O sea, enséñenme porque no sé, o sea, ustedes saben algo que yo no sé. Y que también intenté tejer desde ahí la pregunta de investigación, ¿no? Yo, si bien no fue el eje por ahí de hoy, vengo preguntándome mucho por cuál es el aporte que hacen los feminismos campesinos al feminismo popular argentino en general, ¿no? Y qué tienen para aportar y para enseñarnos esos procesos. Entonces me parece que desde la pregunta que nos hacemos por la relevancia de esos procesos, por la relevancia de esas situaciones, me parece que bueno, es un poco una forma mía de transitar ese conflicto, ¿no? Que igual creo que está siempre. No, yo sumándome a lo que mencionan las compañeras, para mí tenía que ver con romper con ciertas lógicas extractivistas que todo el tiempo permean la academia, en donde a veces la vorágine del trabajo y de cumplir con tiempos pautados por un proyecto de investigación hacen que hay otros tantos tiempos e implicancias que uno a veces arrasa. Entonces es volver como muchos otros pasos atrás y repensar, bueno, digamos, que es un proyecto que se co-construye, digamos, que no emerge solo de mis intereses o de lo que yo considero de relevante. Entonces también es otra manera de pensar, digamos, categorías que muchas veces emergen del diálogo con las compañeras, de consensos, de negociaciones, de entender que lo que uno puede pensar, diseñar, redactar, después se reformula, porque, digamos, en el trabajo encontrás que a veces no puede ser tan así, entonces por poder tener también esa flexibilidad, me parece que ahí hay un posicionamiento ético-político que todo el tiempo marca. Volvería yo a esto, no es solo, digamos, que un marco teórico-conceptual sea novedoso, nos interpele, nos conmueva, nos robustezca de otras miradas y enfoques, sino también pensar cómo eso después lo podemos llevar a la acción. Mariela, ¿querías aclarar algo más?
Sí, agrego una cosita cortita. Justo ahí tengo una ambulancia pasando por atrás, perdón. No, porque se me vino a la cabeza cuando hablaba Vanina. También me parece a mí que al construir o al investigar en cercanía con las mujeres, hay una cuestión de que una sabe que la están escuchando, prestando atención. No, no creo que haya esa distancia tan grande como hay en otras formas de producir conocimiento, en las cuales una puede decir, hacer lo que quiere o que le hable a un público exclusivamente académico, sino que ahí en esa negociación, en esa cuestión de, o sea, confiamos en vos, pero a la vez te estamos escuchando, mirando, y qué decís y qué pensás de nosotras. Bueno, me parece que es también como una forma de validación no científica, pero bueno, de alguna manera me parece que es una forma también de algo que no está pensado desde la ciencia positivista tradicional, pero que es una forma de construcción de conocimiento también. Eso nada más. Noelia, a ver, Noé. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto escucharlas. Gracias por las exposiciones, por compartir su trabajo. Eh, bueno, eso, escuchándolas, por ahí lo que me surgía para preguntarles tiene que ver un poco con, tal vez, bueno, Vanina en su exposición se metió como más a fondo, me dio la sensación, o tal vez por mi escucha, con el cómo, ¿no? O sea, no solo los hallazgos, lo que encontraron, sino, bueno, de qué manera ella, bueno, abordó y conectó con las personas y las cuestiones más ligadas al acceso de la salud. Por ahí sí, a Sabrina y a Mariela yo les quería preguntar tal vez un poquito más eso, ¿no? O sea, bueno, Mariela nos contaste un trabajo de campo etnográfico en Santiago, pero bueno, sí me dio más curiosidad y era algo que querría preguntarte, cómo hiciste, si viajaste, si te fuiste a vivir allá, cómo te contactaste con tantos parajes rurales en las zonas de Santiago, en dónde. Yo conozco muchas familias santiagueñas que son loretanas, especial y específicamente, y Santiago es muy grande, muy diverso. Entonces, bueno, por ahí eso, más curiosidad en relación al cómo, ¿no? O sea, a cómo hiciste ese trabajo. Y Sabrina también lo mismo, porque te escuchaba muy interesante las tres, pero todo lo que nos traías, notaba que muchas de las partes de las entrevistas eran de promotoras de salud, y tal vez estaban como muy esas voces ahí, nos las traías problematizadas, pero bueno, me dio sí también más curiosidad de, bueno, cómo llegaste, si hiciste talleres, me dio la sensación de que tal vez sí participaste más activamente en esos contextos o en esos marcos, y me imaginaba tal vez otro tipo de experiencia de aproximación también a la de Mariela, preguntarles tal vez a las dos si nos contaban, nos compartían un poco más eso. Y tal vez algo que vos planteabas, Vanina, que es una pregunta tal vez más para vos, porque planteaste al principio y ahora creo sentirlo más aclarado, como de que más allá de la intención o de cierto, bueno, compromiso, podría decir, como con una perspectiva más desde los feminismos para encarar algunas aproximaciones, hay como una distancia entre el diseño y lo que efectivamente pasa, y esa necesidad de adecuación tiene que ver también con una manera de trabajar, ¿no? En ese sentido, me preguntaba por las tensiones, o sea, no cierta presunción de un encuentro entre esas perspectivas y lo que le pasa a las mujeres y como algo con lo que podemos comunicar, ¿no? Sino tal vez también las situaciones que se vuelven tensas, si se vivió algo de eso o apareció, intuía que tal vez iba también por ahí, porque esas reacomodaciones tienen que ver con impactos que hablan de desencuentros a veces. Y si, bueno, si había alguna experiencia en donde surgió alguna problematización más ligada a, 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 a lo que se tensa, ¿no? O sea, en los procesos. Eso, gracias a las tres.
Mari, ¿querés arrancar? Arranca. Bueno, lo mismo. Bueno, voy a ser breve, sí, Noelia, bueno, gracias por tu pregunta. Yo quizás di por sentado, también por una cuestión de tiempo, yo de lo que estoy hablando es como un capitulito muy, muy breve o una parte de un trabajo que vengo haciendo, que empecé en 2016, como vengo hablando hace rato del tema, por ahí di por sentado que algunas cuestiones ya se conocían. Yo empecé en 2016 y ahora lo sigo con el financiamiento de CONICET hace rato, entonces eso me permite viajar periódicamente. Esa es una de las respuestas. Nunca me fui a vivir allá, pero sí cuando viajo, algunas veces no, pero algunas veces me he alojado en las comunidades. Siempre haciendo trabajo de campo en Quimilí, que es donde está una de las centrales del movimiento de Santiago del Estero. Y el contacto ya ni me acuerdo de 2016 cómo fue, pero obviamente es una organización muy grande que tiene muchos vínculos, ¿no? O sea, nace en Santiago del Estero, pero están ya vinculados con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, hay parte de MOCASE en Córdoba y obviamente hay muchas articulaciones con Buenos Aires. Así que me contacté desde acá. Sí recuerdo que la primera vez fui con una mochila y no sabía con qué me iba a encontrar. Y después, a lo largo de todo este tiempo, fui tejiendo una relación de amistad, no sé cómo llamarla, de confianza, de cariño, con algunas de las referentas campesinas de esa zona, ¿no? Algunas de las familias en su momento me recibieron y todo, y me conocen, y ahora cada vez que viajo a Quimilí, al pueblo, o sea, por ahí me alojo en el pueblo, ya no me gusta tanto la metodología, no estoy tan de acuerdo con molestar a las familias, no lo hago más, aunque siempre me ofrecen que me quede, lo que sea, pero bueno, me alojo por mi cuenta en el pueblo y para ir a las comunidades que están vinculadas con Quimilí, cuando saben que viajo, alguien me lleva porque los caminos son un poco difíciles, entonces viajo en el día a las comunidades. Me quisiera extender a contarte mucho más, pero no hay tiempo, porque la pregunta que me hiciste es como muy amplia sobre la metodología y eso, pero te puedo contar eso. Bueno, sí, yo también intentaré ser no tan extensa. La verdad que en principio lo que parecía estaba bueno compartir, que, bueno, en mi caso y también en el de Vani, somos psicólogas, entonces también un poco venimos hurtando algunos métodos más etnográficos de colegas que nos van como guiando también en el camino. En mi caso, empecé como un trabajo mucho más profundo en 2014 en Formosa, en donde trabajé, bueno, la tesis de doctorado con ferias, y ahí sí hacía todo esto de los viajes, y esto que cuenta Mariela de molestar a las familias, y quedarte en los lugares, y demás. Y después, bueno, fui como bajando un poco más a Buenos Aires, pasé por Corrientes, por Goya, bueno, y actualmente en provincia de Buenos Aires. Y la verdad que fue un desafío porque una cosa fue pensar los temas de estudio vinculado, en mi caso cuando fue ferias, entonces laburaba con todo lo que implicaba el impacto psicosocial que tenían las mujeres, la participación en ferias francas, pero a la hora de pensar la temática de violencia, la verdad que fue un desafío poder pensar qué metodología utilizar, porque también es esto, como asistí muchos años a mujeres, trabajé en refugios y demás, ponerse a hablar de estas cuestiones muchas veces activa una cantidad de recuerdos o incluso de situaciones actuales que uno tiene que saber cerrar, ¿no? Siempre decimos mucho eso los psicólogos, como bueno, se tiene que poder abrir aquello que se pueda cerrar, ¿no? La idea nunca es dejar con ninguna técnica que uno utilice a las personas angustiadas, sino poder como hacer algo en co-construcción. Entonces, a partir, digamos, del estudio, como lo empecé a pensar, y particularmente acá en provincia de Buenos Aires, la idea de poder pensar grupos de reflexión
fue como algo como mucho más cuidado, ¿no? En espacios de mujeres que ya se conozcan. Por eso, digamos, el primer acceso es con organizaciones sociales, en particular venimos trabajando con Mujeres de la Tierra, en donde ya las compañeras se conocen, entonces ahí tienen como un lugar seguro para poder hablar de estas cosas, un anonimato también, para poder contar ciertos relatos. Y también lo que empezó a pasar justamente fue, bueno, las escuchamos, pero acá hay un montón de otras cosas que van surgiendo. Entonces, a partir de ahí, y acá también fue una elección feminista, pedirle a Vanina que me acompañe en todo el proceso, porque muchas de las otras investigaciones en Formosa, en Corrientes, lo he hecho sola, y a veces eso te deja, en esta pregunta que también hacía Caro, ¿no? Como investigadoras en los territorios, te deja en soledad, y a veces pensar o repensar las cosas es complicado y es complejo, y en esta temática más. Entonces, bueno, empezamos a pensar espacios primero de talleres de sensibilización en la temática, donde fue abierto a todas las promotoras, pero a toda la comunidad, y a partir de ahí se fue encadenando. Entonces, actualmente estamos ya en la elaboración final de una cartilla, porque consideramos que las terminologías y los usos técnicos que tienen que ver con la violencia a veces son alejados a ciertas realidades sociales, pero también es necesario que tengan esa información, y una información más local. Entonces nos metimos ahí en un desafío de armar un material colaborativo con ellas, en donde la expresión de todo lo que tiene que ver con lo que es la violencia, cómo se vive, las formas de salir, cómo hacer una denuncia, cuestiones desde técnicas hasta cuestiones más vivenciales, lo fuimos armando y co-construyendo con ellas. Y un poco, digamos, esa es, ¿no? Como la idea de nuestra participación con las comunidades es, bueno, poder tener un espacio de escucha, pero también, como decía Mariela, uno va con privilegios, ¿no? Uno va con una conexión con tal organismo público, ¿no? Con tal espacio, bueno, y también eso no lo podemos negar, ¿no? Quienes somos, somos, y la idea no es ponernos un disfraz, sino poder como tener ese acceso al territorio y co-construir herramientas y metodologías que sean participativas para todos y para todas. Un poco por ahí en el cómo, ¿no? Bueno, yo tomé nota, Noé, gracias por la pregunta. No sé si voy a poder responderla o seguí, pero bueno, mi idea, capaz, iba mientras te escuchaba. Para mí, digamos, en los encuentros siempre había tensiones. A mí me pasó un poco también como Sabri, yo empecé trabajando en Formosa, y después, habiendo vivido siempre en Buenos Aires, en el conurbano, pero por situaciones de postulación a beca y bueno, seguir intentar, digamos, sostener cierto circuito, y había siempre algo de la ajeneidad que se jugaba para mí, inevitablemente. Y en cambio, bueno, digamos, ahora que llevo adelante, digamos, mi trabajo en AMBA, hay algo de también la disponibilidad, digamos, a una escucha, a una cercanía, a concretar otro tipo de reuniones, y para mí eso es un plus, porque me implica otro vínculo, que era un poco también lo que traía Mariela. En relación a las tensiones, si surgieron, sí, en ambas situaciones, tanto en los encuentros individuales que tuve con productoras como en los encuentros grupales. Pero para mí el hallazgo fue que a través de las distintas actividades grupales, o sea, entrevistas, grupos de discusión, lo que había algo era de la resignificación atravesada por lo colectivo. Entonces ese era un plus que era innegable, digamos, porque ahí no era yo, digamos, repreguntando o volcando algún sentido o alguna experiencia para intentar generar ahí algún tipo de asociación o volver a hilar sobre la experiencia, sino que eran ellas, con ellas mismas, poniendo en cuestión, a veces desde la risa, a veces desde la mirada crítica, pero fundamentalmente poder problematizar eso que pasaba. O sea, la problematización, pero que se daba necesariamente por esa grupalidad que estaba ahí, que no se daba nunca aisladamente. Eso a mí me llevó también a empezar a virar más necesariamente a elegir sí o sí los espacios grupales, más con la implicancia que tenían las temáticas. Porque más allá de mi escucha y de mi acompañamiento, había algo del acompañamiento que se generaba entre ellas, por el territorio, por las experiencias, por los lugares donde circulaban, que tenía otro efecto y que permitía allí otro análisis.
No sé si respondí, pero bueno. Paula, ¿tenías la mano levantada? Sí, primero agradecerles la presentación, me parece que son súper interesantes, me disparan muchas cosas, yo trabajo en la academia y también en la gestión, entonces me disparan muchas cosas en el plano de la política pública también, pero quería en realidad preguntarle a Sabrina, en determinado momento dimos una discusión en Uruguay, hay como una resolución Mercosur que plantea que avancemos en líneas de articulación entre las instituciones agropecuarias y los ministerios de las mujeres, o como los mecanismos de la mujer a nivel nacional, lo que sean, y más o menos termina como aludiendo a esta idea de las promotoras. Y en Uruguay dimos una discusión donde nosotros decíamos, bueno, si el Estado es responsable, no le puede transferir a las mujeres y a las organizaciones ese rol de la prevención y desaparecer de los territorios rurales, que más, el mecanismo medio ese, ¿no? Hacemos, distinto es que nosotras las feministas en nuestros espacios de sociedad civil hagamos mecanismos de sensibilización y promoción, o desde la universidad, pero me hacía como un poco de ruido cuando se hace desde los espacios estatales responsables de la prevención. Quería saber el marco de las promotoras estas, en Uruguay igual se hace, más allá de la discusión, pero me parece que ahí hay como una discusión en la vuelta. Me gustaría saber cuál es el marco de estas promotoras, en el sentido de quiénes hacen los procesos de sensibilización y formación, cuál es el rol, cuál es el apoyo que se les da en el desarrollo de esos lugares. Y después preguntarles, como abierto a las tres, pero capaz que con más énfasis en Mariela, cómo se vinculan, porque lo atisbó, pero dijo, bueno, capaz que lo puedo contar, pero cómo se están vinculando las mujeres organizadas, en este caso el MOCASE, con el resto del movimiento feminista. Nosotros trabajamos mucho, o sea, muchas feministas urbanas trabajamos mucho con las mujeres rurales cotidianamente, pero nuestras organizaciones en general no tienen como un vínculo. Estamos las que trabajamos con mujeres rurales, porque a eso dedicamos nuestra vida, nuestra militancia, nuestra academia, pero hay como todavía bastante resistencia desde las organizaciones de mujeres rurales al vínculo con los movimientos feministas. De hecho, en un momento se hizo como una publicación en un diario, no es el mejor diario tampoco, bastante de derecha, pero no importa, saca una nota que dice las feministas rurales, hablando de una reunión que hay con sociedad civil, con las organizaciones de las mujeres rurales, tuvimos que hacer un taller como de 4 días, porque las mujeres estaban súper ofendidas, porque las habían llamado feministas. Había como que resolver ese dilema. Igual ahora está como más suavizada la cosa, pero... Y después lo otro es que... sobre esta cuestión del involucramiento, yo siempre pienso que nosotros es investigación militante, tiene que ser investigación militante. No tiene que ser, pero ¿para qué todo, sino? ¿O para qué algo? Pero es algo que se castiga bastante, en realidad. No es algo bien valorado el estar involucrada en los movimientos. De hecho, a mí me pasó cuando defendí la tesis de doctorado, que el único comentario negativo en relación a esos niveles como de involucramiento vino de Uruguay. En Uruguay es como una cosa como... Sí, es como muy esa idea de la ciencia que tampoco tiene que estar así tan entremezclada y tan con los bordes, ¿no? En algún momento tiene que estar muy claro dónde entra el campo y dónde sale el campo. No es una cosa, inclusive de lo que podría ser nuestro CONICET, digamos, no, tiene ahí como una mirada todavía como para revisar. Nada, eso. Sobre todo agradecerles y bueno, dejar esas como puntitas para la conversación. Bueno, gracias, Paula. Sí, la verdad que esto que traes es un tema que aparece dentro aparece la repregunta tanto desde el Estado como la pregunta en las propias organizaciones. Incluso, además de promotoras de salud, que también son promotoras de género, nosotros acá en Provincia de Buenos Aires tenemos algunas experiencias de refugios para mujeres en situación de violencia que han construido las propias organizaciones. Que eso también para el Estado, bueno, implica una repregunta, ¿no? Pero bueno,
hay también como una cuestión de un antes y un después, a partir del gobierno actual, con unos tintes derechosos y con un ataque sistemático a las mujeres y a todas las políticas vinculadas a género y a violencia de género, hubo un borramiento absoluto de todas estas figuras. En general, la figura de promotora va surgiendo de las propias organizaciones que viven, que tienen como cuestiones muy vivenciales, en algunos casos van armando sus propios espacios de género dentro de las organizaciones, y dentro de los espacios de género, frente a situaciones de violencia al interior de las organizaciones y demás, surgen las promotoras. Igual cada una de las organizaciones tiene un camino distinto, digamos, de cómo se han construido y cómo están. Es como medio difícil hacer como una generalización, pero más o menos van surgiendo de las propias organizaciones. De todos modos, sí hubo diferentes programas previo a este gobierno actual, dentro de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que apuntaban a la formación de promotoras, de salud también, pero promotoras de género, e incluso también escuelas de formación. Hemos tenido un programa específico que financiaba a organizaciones sociales o espacios sociales que estaban interesadas en esta formación y ofrecer un financiamiento para llevar adelante. Con lo cual, hasta hace un año aproximadamente, había como una cosa medio de mixtura, digamos. En la actualidad es un borramiento total, digamos. Es como, bueno, las comunidades y los territorios van haciendo lo que pueden en relación a esta temática y cómo se puede articular. Pero no sé si más o menos Gracias. Bueno, Paula, me hiciste dos preguntas. Una sobre la articulación de los feminismos. Entiendo de lo que hablas, pero en este caso se trata de una organización que pertenece a la Vía Campesina. La Vía Campesina Global, como organización, ya adhiere y abraza la noción de feminismo campesino y popular. Desde ahí, esa es una primera articulación con los feminismos que o sea, hay textos y reflexiones y cosas sobre ese tipo de feminismo, que es parte de lo que yo vengo abordando, pero digamos que la categoría de feminismo está, de hecho, digamos, está, y lo que yo siempre planteo es que es dinámica, que no hay que cerrarla en cómo es el feminismo, de qué se trata, porque desde que yo las conozco hasta ahora es una reflexión constante y es una tensión constante. Y la última vez que estuve en el campo, que fue a mediados de este año, había una nueva tensión digamos, en sincronía con lo que pasa en el mundo y, bueno, las tensiones a nivel de los compañeros que empezaban a decirse feministas y ahora que está pasando en muchos movimientos sociales y ahora es como que, bueno, están volviendo a dudar, porque, digamos, yo hago ese recorte de que yo trabajo con las mujeres que se dicen feministas campesinas, o sea, con las mujeres y dentro de las mujeres, con el feminismo campesino, en una organización que es mixta, que no necesariamente, no es una organización feminista, es una organización nucleada por la defensa del territorio, y de las tierras, que después dentro de eso construye toda una estrategia emancipatoria, digamos, en la cual dentro de esa construcción de vínculos alternativos anticapitalistas agregan antipatriarcales y agregan concepciones del feminismo. Esa es una posibilidad de articular. Después hay otro vínculo más directo, y acá voy a pasar un mini chivo porque hay un artículo que publiqué en 2023 que es del territorio al feminismo y del feminismo al territorio, donde justamente respondo lo que vos me preguntás a partir de un evento que se da en La Banda, en Santiago del Estero, en 2022, que es el Foro Feminista Popular y Latinoamericano. Y ahí se ve, ahí están los feminismos populares urbanos, y las mujeres campesinas van a tener en ese evento un rol muy protagónico. Era latinoamericano, también había feministas indígenas, feministas trans, recolectoras urbanas, pero digamos que en la práctica sí funcionó como un lugar donde se juntaron
los feminismos de distintos movimientos sociales con una impronta, o sea, fue todo lo urbano de la periferia de la provincia de Santiago del Estero y de Buenos Aires. Lo que acá es el movimiento Evita, hablo para Argentina, que conocen más, y bueno, entonces ahí ellas se proponían como feministas, pero a lo que apostaban, digamos, es a incluir la agenda ambiental y territorial en el lenguaje de las violencias de género, de los derechos, ¿no? Entonces también hay una tensión, no es una articulación sin tensiones con las feministas urbanas. Pero bueno, no es el caso de feministas, de mujeres indígenas que decididamente, como vos decís, les decís feministas y es un insulto. Por suerte no me pasó eso, pero sí es una cuestión de quién define qué es el feminismo, que ellas tienen toda una reflexión en torno a eso. Y la otra pregunta que la había pensado, me hiciste otra pregunta, Paula, sobre metodología. No, hice creo que un comentario más bien sobre esto, sobre que por momentos, creo que en Argentina igual se ve como distinto, muy distinto, pero hay, en Uruguay sigue habiendo una visión muy crítica de la militancia, de la academia militante. La academia militante. Sí, ahí el comentario que iba a hacer también como para dejarlo abierto, es que yo personalmente, a ver, yo creo que es una reflexión que hay que dar. Yo soy feminista, pero no pertenezco, por ejemplo, al movimiento campesino de Santiago del Estero, y creo que la construcción de la información que una tiene siendo militante si trabaja con un movimiento social o con una organización, o incluso siendo feminista o no siéndolo, es un tipo de información diferente, ¿no? Entonces eso me parece que hay que transparentarlo y también dar a la discusión, porque yo creo que no es que estamos en contra de la neutralidad del conocimiento. Eso ya lo han dicho las metodólogas feministas, es algo que no existe el conocimiento social neutral y objetivo, pero también tiene que haber, digamos, alguna cuestión, que tampoco puede ser un discurso militante, porque me parece que no enriquece, digamos, que para eso va la propia campesina y le ponemos el micrófono y no aportamos desde otro lugar. Entonces me parece que hay que encontrar o sea, yo no tengo un discurso que es idéntico al del movimiento campesino. Obviamente alguien me lee y puede decir, bueno, romantizás un montón de cosas, puede haber quien me diga, sos crítica, pero yo no, y no digo que no pueda ser posible, pero me parece que es un debate que hay que darlo y tratar de encontrar algo en el medio. No es que hay que darlo, ya está dado y hay herramientas, ¿no? Pero me parece que hay que meterse más en eso. No sé si te gustó mi respuesta, pero bueno, es mi postura, ¿no? No tengo una respuesta en realidad, tengo el conflicto igual que vos, me parece, como que... Vanina, ¿quieres agregar algo más? Iba muy en línea de lo que decía Mariela. Yo coincido que, digamos, hay algo de ciertas tradiciones que siguen siendo muy presentes y hegemónicas dentro de la academia, que en realidad lo que ponen en cuestión es la forma de producción de conocimiento, y en ese sentido también me parece que confunde, digamos, que nada, la militancia con el trabajo. Yo trabajo en un proyecto de investigación, hay algo de la categoría que no es la de la militancia, la que nos articula en ese proceso de trabajo con productoras campesinas, indígenas, sino que, digamos, hay una vinculación allí que me parece que es diferente. Que después también puede aunar a veces la militancia, pero no necesariamente. Me parece que lo que se pone en cuestión es la manera en que se produce el conocimiento frente a la persistencia de continuar con ciertas corrientes metodológicas que justamente plantean esta
ficcional idea de neutralidad y objetividad. Bien, gracias por las respuestas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? Quería decir una breve. Bueno, dale, Sergio, miembro Una de muy- la comisión directiva del NADAR, Sergio Chamorro. No voy a reemplazar a Adrián, por supuesto, esa responsabilidad de él. No, nada, quería, yo más que nada desde la cátedra nuestra de Antropología Rural ahí en la Facultad de Sociales en Olavarría, hay un montón de cosas, digamos, que siempre nos planteamos y temáticas nuevas y todo, y me gusta, bueno, estoy muy contento con la presentación de las tres panelistas y todo. También después quiero aproximarme un poco más a los trabajos y demás, bueno, van a venir muy bien. Pero me interesa ver cómo, no es pregunta ni nada por el estilo, no es comentario, me gusta entender y ver cómo se presentan todos los múltiples atravesamientos que se dan siempre entre los mundos rurales y los mundos urbanos, y cómo aparecen también algunas tensiones, ¿no?, que estaban planteadas varias veces con relación a, bueno, feminismo, ¿no? ¿Qué feminismo? ¿De qué feminismo hablamos? Y por ahí me da una pequeña sensación, digamos, como si hubiese una pequeña disputa de legitimidades, ¿no? De qué feminismos son más legítimos que otros, cómo aparecen muchas veces ciertos prejuicios de los mundos urbanos hacia los mundos rurales, no sé, cosas que se me ocurren que voy a ponerme a pensar y ver con un poco más de... Cosas que uno presupone, digamos, ¿no? Esas tensiones de lo rural y lo urbano que siempre aparece. Bueno, un espacio más, digamos, más en una discusión política, una discusión que mueve mucho, digamos, todo lo que tiene que ver con las políticas de género, feminismo y demás. Ya sabemos que ha sido una de las potencias políticas más interesantes de estos últimos años en el país, de estos últimos 10 años, pongámosle, y que de alguna manera... siempre aparece, digamos, bueno, cómo nos aparecía eso en el mundo rural ha sido parte de algunos comentarios que estudiantes han planteado, ¿no?, en distintos momentos, en las cursadas, el año pasado, este año o demás. Entonces, bueno, nada, eso me resulta interesante para discutir, digamos, para pensar y tener en cuenta, ¿no? Digamos, en parte esta dimensión de las legitimidades acerca de, bueno, vos quién sos, qué haces, ¿no? ¿Cuáles son? Como si fueran preguntas, y bueno, ¿cuáles son tus chapas? No es tanto eso, pero como si fuera algo de eso. Y es una cosa que nos interesa, nos va a interesar, digamos, para tener en cuenta para cursar el año que viene, obviamente, ¿no? Así que, bueno, yo estoy muy agradecido. Bueno, gracias, Sergio. Entonces, cerramos el webinario. Así que, bueno, les agradecemos un montón a las tres expositoras que vienen preparando hace varios meses ya este webinario y lo veníamos pasando por cuestiones coyunturales, justamente por todas estas complicaciones académicas y sociales y políticas que estamos teniendo en este momento en Argentina. Y bueno, agradecerles el aguante y la predisposición de haber cambiado un montón de veces la fecha y etcétera, y la excelencia de sus exposiciones. Así que bueno, seguiremos en contacto y volver a convocarlos para integrar el NADAR, para participar, para asociarse a través de nuestro mail o de nuestro Instagram. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Y bueno, nos estaremos viendo el año que viene en nuestro nuevo ciclo de webinarios. Muchas gracias. Chao, gracias, y gracias al sostenimiento de la Facultad de la Aura y compañía, digamos que habiendo habido problemas técnicos en su momento, bueno, se esmeraron para buscar alternativas para que podamos tener este espacio ahora. Bueno. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Un gusto.